¿Cómo están? Buenas noches. Estamos haciendo este live improvisado porque en estas últimas semanitas hemos publicado temas sobre la divina voluntad y han surgido, vamos a ponerlo por aquí, ciertas dudas que vamos a aprovechar unos 5 o 10 minutitos. Vamos a hablar sobre la diferencia entre la voluntad humana y la voluntad divina, ¿ok? Esto en vista a unas imágenes que hemos colocado en las historias y la gente nos ha comentado que se las voy a presentar más adelante. Así que antes de iniciar este live vamos a empezar con la oración que Padre Ossi nos enseñó. Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico, te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. Así que bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pedimos a la divina voluntad que nos guíe en este live para poder aclarar rapidito esas duditas que nos manifestaron en una imagen que coloqué esta mañana. Los dos comentarios que más me llamaron la atención son los dos primeros que pueden observar en pantalla. A veces me cuesta distinguir entre la voluntad humana y la voluntad divina. Y la otra, lo difícil para mí es, creo que dice, me interrumpen las letricas, es saber cuál es su voluntad y cuál es la mía. Yo le vivo, me imagino que vive pidiendo, dime por favor. Ok, entonces vamos a aclarar algo muy importante sobre este tema de la divina voluntad y la voluntad humana. ¿Okay? Muy importante. Cuando el Señor, tenemos que tener claro que el Señor nos creó, Él nos hizo, por ende le pertenecemos. Todo lo que tenemos, la vista, el hablar, el caminar, el obrar, todos son dones del Señor. Todo nos los da y nos los permite nuestro Creador Dios, el Salvador. No es de nosotros, viene de Él. Ahora somos hijos de Él. Usa a nuestros padres como instrumento para llegar a este mundo, pero en realidad nosotros les pertenecemos es a nuestro Padre Dios. Cuando Él crea al ser humano, a la criatura, a su imagen y semejanza, obviamente para nosotros pertenecer a Él, Él nos dota de una voluntad humana. Y esto con el objetivo de nosotros poder ofrecerle algo a cambio. Así sea mínimo, porque nuestra voluntad humana, a comparación a lo que representa y significa la voluntad divina y la creación y todo lo que Él ha hecho por nosotros, es totalmente nulo, básicamente es nada. Pero Él nos da la oportunidad, nos regala una voluntad que nos permite ofrecérsela a Él como intercambio. La idea es, cuando Él nos crea, era nosotros poder disfrutar de toda la creación. Él hizo toda la creación para nosotros, por ende nosotros, cuando Él crea a Adán y Eva, ellos eran hijos divinos, eran reyes, eran hijos por derecho de todo lo que le pertenecía, todo lo creado por el Señor. Ahora, en esta creación, como lo podemos, si lo recuerdan, en el Antiguo Testamento hay dos árboles que estaban en el Edén: el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal, del cual estaba terminantemente prohibido comer. ¿Qué pasa? Jesús le explica a Luisa Picarreta que es sumamente importante conocer un bien para poderlo desear y luego pedirlo y así poderlo poseer. No hay forma de que nosotros cuidemos y protegemos un bien tan grande como es el vivir en la divina voluntad si nosotros no lo conocemos y no lo sabemos apreciar. ¿Okay? Entonces,
Dicho esto, la prueba que tenía Adán y Eva era el no comer el árbol del bien y el mal, que representaba la voluntad humana. Y el bien de la vida representa la voluntad divina. Como ya todos sabemos, Adán y Eva pecan, caen y escogen la voluntad humana ante la divina. Cabe destacar que Dios no sacó a Adán y Eva del Edén. Adán y Eva sacaron a la divina voluntad del Edén. Rechazaron una voluntad divina. Entonces esa es la diferencia principal, lo que tenemos que entender, el significado entre una y otra. Voluntad humana es una voluntad que el Señor da al hombre para nosotros podérsela ofrecer a Él a cambio de un bien tan grande. Dos voluntades juntas no pueden convivir y reinar en el ser humano. Se necesita una, se necesita fusionar, ser una sola para trabajar en conjunto. Si hay dos voluntades, siempre va a haber guerra, siempre va a haber pelea, y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere una voluntad armoniosa, basada en el amor, lo que es la divina voluntad. Voluntad humana es muerte. Al darle paso a Adán y Eva a su voluntad, pues se crea la muerte. Ya no somos y por derechos hijos de Dios. Seguimos siendo, gracias a la redención que a través de Jesús, que Él logró por nosotros, ¿no? En la redención. Pero claro, al desterrar la voluntad divina, queda en nosotros la voluntad humana. Seguimos siendo hijos de Dios, pero hay algo que él explica, Luisa Picarreta, que es muy importante. No se puede amar de la misma manera como Él nos ama a nosotros si vivimos de una voluntad humana. La voluntad humana le da paso a la muerte, lo que quiere decir que la voluntad humana no es infinita, es finita, tiene un término, termina en cierto momento, no perdura en el tiempo. Cosa contraria, lo que sucede con la divina voluntad. La divina voluntad es eterna, es amor, dura por todo el tiempo, por toda la eternidad. La voluntad divina es el corazón, el amor de toda la creación. Todo sale y dura y perdura en el tiempo gracias a la divina voluntad. ¿Qué es la divina voluntad? Es vivir en el divino querer. Al entrar en este tema es muy importante que entendamos que una cosa es hacer la voluntad del Padre, querer la voluntad del Padre y vivir en la voluntad del Padre. Uno puede desear muchas cosas, pero uno tiene que ejecutar el plan para poder desarrollarlo en uno, ¿correcto? O querer hacer la voluntad del Padre es dejarse llevar y guiar por los designios que Él tiene por nosotros. La divina voluntad, como lo explica Luisa Picarreta, Jesús le explica a Luisa Picarreta que estos 36 volúmenes son sumamente importantes porque nos muestran y nos enseñan cómo recuperar ese reino, el cual es el vivir en la divina voluntad, que nosotros perdimos al momento en que Adán y Eva caen en el pecado. Este es el manual, el instructivo para recuperar ese reino y vivir en la divina voluntad. Ya no es solamente desear, ya no es solamente hacer, ya no es solamente aceptar, es vivir. ¿Qué significa vivir? Lo mismo que significa caminar o hablar. Uno va poco a poco, cuando tú caminas, vas caminando, vas haciendo pasos, pero ¿cómo llegas tú de un trayecto a otro? Haciendo pasos consecutivos. Vas caminando hasta llegar al otro extremo. ¿Cómo se aprende a hablar? Uno aprende el abecedario, las vocales, luego palabras, luego oraciones, luego sujeto, verbo, predicado, como armar oraciones. Así todo es por paso. Es como el corazón. El latido del corazón es lo que nos da vida, es algo constante y permanente. Entonces, para vivir en la divina voluntad, uno tiene que ser constante en pedirlo. Yo voy a leer en estos momentos un significado que explica el padre Pablo Martín sobre el significado de vivir en la divina voluntad, para que puedan entender un poquitico más.
Lo voy a leer porque no quiero cometer un error. Recuerden que yo soy nueva en la divina voluntad, estoy aprendiendo mucho. Teniendo Padre Osvaldo como guía espiritual, pues ha sido una bendición. Me ha guiado, como ya lo mencioné, en este caminar y no tengo palabras. Así que gracias a él he aprendido que uno tiene que ser lo más... No cambiar palabras, no confundir, porque no estamos aquí para confundir, ni para darnos las de sábelo todo. Estamos aquí para abrir las puertas a estos conocimientos y motivarlos a todos ustedes a aprender un poquitico más sobre la divina voluntad. ¿Ok? Entonces, bueno, terminando, cierro paréntesis, vamos a leer este texto del padre Pablo Martín que nos explica lo que es vivir en la divina voluntad. ¿Qué cosa sea el vivir en la divina voluntad? Jesús lo ha dicho en su oración al Padre en la última cena. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Está en Juan 17:10. En efecto, para vivir en la divina voluntad, Jesús tiene que tomar antes posesión efectiva de todo lo nuestro, de lo que somos, tenemos y hacemos. Él ha de ser no solo espectador, sino a la vez protagonista de todo en nosotros, de nuestra vida. Como por ejemplo, ven divina voluntad a pensar en mi mente, etc. Ya les voy a explicar esto un poquitico más. De manera que podamos decir, ya no soy yo quien vive, sino Cristo en mí, que eso está en Gálatas 2:20. Pero luego hace falta que la criatura tome a su vez realmente posesión de todo lo que es Jesús, de todo lo que le pertenece y de su vida, haciendo todo lo que Él hace, con Él y como Él. Si no, no se puede decir que sea vivir en la divina voluntad. Entonces, básicamente, en conclusión, lo que nos explica este texto, que vivir en la divina voluntad, o para llegar a la divina voluntad, o hacer la divina voluntad, se debe pedir, desear. Y se llega a vivir en la divina voluntad a través de la gracia. Y esta gracia nos la concede Jesús, el cual nos permite ser una cosa con Él. Lo que nos explica Luisa Picarreta, lo que le explica Jesús a Luisa Picarreta en estos volúmenes, la importancia de dejar a un lado la voluntad humana, de sacrificarla, de mutilarla. ¿Cómo hacemos esto? Antes de cada acción que nosotros hagamos en nuestra vida, ya sea comer, pensar, hablar, mirar, debemos olvidarnos de nuestra voluntad y pensar en la voluntad humana, pedirla. Vamos a comer, Señor Jesús, ven tú a comer en mí. Divina voluntad, ven tú a comer en mí. Es importante entender que Jesús le explica también a Luisa Picarreta que nosotros, como también está en la Biblia, somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros seremos el tabernáculo de Jesús. Seremos la futura hostia, así como el Señor está atrapado en esa hostia esperando que lo liberemos a través de la comunión. Así seremos nosotros, seremos el tabernáculo de Jesús. Jesús habitará en nosotros, en nuestros corazones, como desde un principio lo hacía Adán y Eva y como lo vivió aquí en la tierra María y Jesús. Entonces es precisamente eso. Cada vez que nosotros invoquemos a la divina voluntad antes de una acción, es tener presente que no somos nosotros, sino Jesús el que obra en nosotros, para nosotros, con nosotros, a través de nosotros. Es mutilarnos, es desplazar, es eliminar, es encerrar la voluntad humana en la voluntad divina. Así es como se vive en la divina voluntad. Es hacer, pedir paso por paso. Se debe pedir constantemente la voluntad divina para así darle vida. Mientras más pidamos la divina voluntad de nosotros, pues más se va desarrollando una vida. También Jesús le explica a Luisa Picarreta en los volúmenes que una acción humana no se compara nunca con una acción divina, porque como ya les expliqué, la acción humana termina en el tiempo, no es eterna. En cambio, la voluntad divina
queda para toda la vida, eternamente queda allí fija. Entonces, bueno, esto es un pequeño abreboca. Espero que hayan entendido la diferencia entre la voluntad humana y la voluntad divina, la voluntad del Señor. No es solamente hacer, esperar o aceptar la voluntad de Dios, es realmente vivir en la divina voluntad, invocarla siempre y tenerla siempre presente en nuestras mentes, para así irnos olvidando de nosotros, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Claro está, todo esto es dado por gracia. A medida que vayamos conociendo, por eso es muy importante leer y conocer la divina voluntad, los 36 volúmenes de Luisa Picarreta. No se puede apreciar un bien tan grande si no se conoce. Entonces se empieza por leer, por entender, por apreciar, por pedir y luego poseer, siempre y cuando así lo desee el Señor. Es imaginarnos y es saber y entender que nosotros no somos más nosotros, somos Jesús. Cada vez que tomamos una acción, y por eso invocamos a la divina voluntad, invocamos a Jesús, Jesús en mis ojos, Jesús en mi boca, Jesús en mi nariz, y así le damos vida a la divina voluntad en nosotros. Muy importante, léanse los volúmenes de Luisa Picarreta para que puedan entender un poquitico más, así poder llamarlo y apreciarlo y pedirlo y ganárnoslo. Lo que iba a decir anteriormente, este don tan grande y divino es dado por gracia, ¿ok? ¿Qué nos ayuda a nosotros a estar en gracia? Seguir los mandamientos y seguir los sacramentos, pero en este caso seguir los sacramentos y mandamientos con la divina voluntad de nosotros es lo que le va a dar el tope extra. No invoquemos al Señor para hacer algo malo, porque no, para eso están los mandamientos y para eso están los sacramentos, ¿ok? Eso es sumamente importante. Sigamos los mandamientos, sigamos los sacramentos, que son las herramientas que el Señor nos dio para vivir una vida en unión con Él. Recuerden que los mandamientos son las normas que hay que seguir para vivir en comunidad con Él, en comunión con Él, y bueno, y en uniformidad con Él. Y los sacramentos son las herramientas que nos ayudan a cumplir esos mandamientos. Teniendo estas dos cositas como ayuda, plataforma, unamos todo eso con el amor del Señor y invoquemos siempre la divina voluntad en cada una de nuestras acciones. Así, de esta manera, le estamos diciendo al Señor: Señor, no quiero más mi voluntad humana, hace mucho daño, yo soy nada, tú eres todo, ven divina voluntad a mí y haz esto a través de mí, porque yo no quiero hacerlo en voluntad humana, sino en voluntad divina. Ofrezcan la voluntad humana al Padre como sacrificio, así como lo hizo Jesús cuando nos redimió a través de su humanidad aquí en la tierra, y Él nos dará su voluntad divina siempre y cuando Él lo considere, como Él lo considere. Eso ya son designios del Señor, hasta ya no llego. Pero bueno, espero que les haya gustado esta explicación, una breve diferencia entre voluntad humana y voluntad divina para que la puedan entender un poquitico más. En conclusión, invoque siempre a la divina voluntad antes de hacer alguna acción, sumamente importante, esa es la clave de todo esto, pero no hagan el final sin ni siquiera empezar. Primero léanse los libros, entiendan un poquitico más, vean las clases de la divina voluntad que tenemos con el Padre Osvaldo en nuestro canal de YouTube, Las Hijas del Cura. Si desean los libros de la divina voluntad, nosotros lo tenemos en formato PDF, en español, en inglés y en italiano. Nos los pueden solicitar a través de un mensaje privado o a través del correo lashijasdelcura@gmail.com, y ahí nos los dejan saber. Estamos siempre pendientes. Si no, Paola, Doris o yo, pues les, con mucho cariño, siempre revisamos y le mandamos esa información. Estén pendientes en nuestro canal de YouTube, que próximamente iniciaremos otra vez con las clases de la Divina Voluntad con el Padre Osvaldo Agudelo. Se les quiere mucho. Si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto trataré de aclarárselas. Soy nueva en este tema, pero empecé con muchas dudas y a medida que he ido leyendo, he ido aprendiendo, y la misión que yo considero que tengo no es tanto cambiarles su manera de pensar, sino que entiendan para que puedan escoger con mayor sabiduría
lo que ustedes deseen para su vida. Si desean voluntad humana, voluntad divina. Y bueno, cualquier preguntita que tenga y si está a la medida de mi alcance, pues trataré de consultar con expertos en el tema para poderles aclarar esas dudas. Se les quiere mucho, las hijas del cura, con mucho cariño para ustedes. Cerramos con la oración que Padre Ossi nos enseñó. Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico, te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros, que nos guías y protejas como hijos de tu divino querer. Amén. Se les quiere mucho, Dios los bendiga. Las hijas del cura, con mucho cariño para todos ustedes. Va a quedar aquí guardadito, así que bueno, cualquier cosita nos dejan saber al privado. Bye.